Todos nos hemos preguntado en algún punto, ¿por qué Dios le permite a ciertas personas experimentar su realidad tan evidentemente, milagros y señales? ¿Por qué Dios le habla a algunos audiblemente y a otros no? ¿Por qué algunos tienen estas experiencias tan palpables con Dios y otros no? En mi propia vida, yo he experimentado eso, donde Dios me ha hablado claramente, aun cuando yo estaba en pecado. Yo no estaba leyendo la Biblia, no estaba orando, mucho menos buscando a Dios. Y Dios iba y me hablaba audiblemente y me regañaba y me exhortaba. Y yo nunca asumí que es porque soy superior a nadie, verdaderamente. Cuando pequeña también me hablaba claramente. Yo me sentía especial, pero no me sentía mejor que nadie, pero me sentía especial. Pero fui creciendo y me he preguntado, ¿por qué es que yo he tenido estas experiencias y se las cuento a otros creyentes y no me las creen? ¿Por qué aparentemente Dios no le está hablando de esta manera a otros? ¿Por qué me da experiencias tan grandes a mí y no a otros? Y me quedé pensando en la gente en la Biblia. Moisés tuvo grandes experiencias igual, más grandes que las que yo he tenido. Elías. Y me di cuenta de algo que yo tengo en común con todas las personas que me han dicho que han tenido estas experiencias tan palpables con Dios. Y lo que tenemos en común nosotros es lo débiles y patéticos que somos sin Dios. En general, todos los seres humanos somos patéticos sin Dios. Pero hay gente más fuerte que otra. Hay personas que se deprimen, pero se ponen los zapatos, se arreglan y se van y triunfan y se tragan el problema. Hay otros como yo que cuando pasamos por cosas difíciles nos desvanecemos sin la ayuda de Dios. Y me acuerdo de Elías, gran hombre de Jehová, profeta, entre profetas. Mandó fuego que bajara del cielo y consumió el altar, y uno de milagros y cosas grandes que hizo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jehová, que diga, el nombre de Cristo no había sido revelado todavía. Y a pesar de todo lo que había acabado de hacer, cuando Jezabel, una reina malvada, dijo que lo iba a matar, el tipo que apenas había hecho un milagro grande en el nombre de Jehová, andaba pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y este era un hombre que tenía experiencias grandes con Dios. Dios le hablaba a él audible. Moisés, la misma cosa. Cuando Dios se le reveló a Moisés y le habló audiblemente, se le reveló a Moisés, literalmente, audiblemente, le estaba hablando a Moisés, le estaba diciendo qué decir. Moisés decía, ay, pero que yo soy tartamudo. Él estaba hablando con el Creador, el Omnipotente, el que podía darle una boca nueva y una voz nueva si le hacía falta. Y andaba quejándose de que era tartamudo. Y Dios lo usó. Y hubo un tiempo donde estaba tan obstinado Moisés con la gente que también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Moisés había visto una cantidad de milagros y señales que nadie aquí ha podido ver. Y con todo y eso se quejó. Y andaba lloriqueando. Y me di cuenta, Dios se le revela a los más débiles. La Biblia dice que Dios está cerca del que tiene el corazón quebrantado, del que tiene un espíritu contrito, que Dios mira de lejos al altivo. Ahora, no quiere decir que si tú no has tenido experiencias como las de Moisés o como las que otros hemos tenido, que tú eres altivo. Pero significa que Dios te ha confiado a ti algo que no le ha confiado a otros, porque eres fuerte. Ahora, hay un problema también con creerse demasiado fuerte. La gente que es fuerte, que tiene una voluntad fuerte, que no se deprime fácil, que no es débil. La gente fuerte, por la misma fuerza que tienen, no sienten la necesidad de Dios. Porque yo me he dado cuenta que los mayores hombres de la historia que Dios ha levantado eran y han sido y son hombres y mujeres débiles, que lo confiesan con su propia boca, que si no fuera por la mano de Dios se hubieran muerto. En mi propia vida yo he visto tantas cosas grandes de Dios y Dios me ha hablado y he visto milagros, vivo milagros, y la misericordia de Dios nunca me falta. Y es porque yo soy débil. Las cosas que Dios me ha dado, mi madre también ha tenido experiencias fuertes y grandes y milagrosas con Dios que no le creerían si las contara. Y ella admite que es débil. Y Dios le dijo a mi madre en una ocasión que Él sabe que ella es débil. Y ella ha tenido experiencias con Dios grandes.
Y eso verifica otra cosa de la Biblia, que Dios usa a lo vil y lo menospreciado. Una de las razones a veces por las que la gente no tiene experiencias grandes con Dios es porque verdaderamente no sienten la necesidad de Dios. Lo tratan a Él más bien como algo curioso. Muéstrame una visión, muéstrame algo. No están diciendo, muéstrame tu gloria, me haces falta. Están diciendo, Señor, dame una señal. No están expresándose desde un punto de necesidad. Están expresándose de que quieren ver una señal. Pero no, cuando yo vi señales y milagros fue porque me hacían falta. Cuando mi madre vio señales y milagros, le hacían falta. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios no ama a unos más que a otros. Él no hace eso. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos igualmente, pero no trata con todos de la misma manera. Así como una madre que tiene un bebé y a un hijo más joven, un hijo de 12, 13, 14 años, los ama igual. Si es buena madre, los ama igual, pero no los trata igual. ¿Quién requiere más atención de los dos? El infante, el que no puede caminar, ni alimentarse, ni valer por sí mismo. Pero por la misma razón, como no puede valer por sí mismo, constantemente requiere la atención de la madre. El que ya está un poco más grande y es más fuerte y puede valer por sí mismo, no requiere tanto la atención de la madre. No es que la madre no lo quiere, pero la madre es necesitada por aquel que no puede valerse por sí mismo. Yo no puedo valerme por mí misma. Y todo verdadero hombre y mujer de Dios, que Dios usa poderosamente, hoy en día te va a decir lo mismo. Yo no me puedo valer por mí mismo. Hay dos razones por la cual hay cristianos no teniendo experiencias con Dios. Una, Dios no se las ha dado porque no las requieren en el momento. Y Dios les ha confiado fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, con y sin ciertas experiencias. Pero la mayoría del tiempo no es porque Dios te ha confiado una experiencia en la vida así. Dios quiere revelarse a ti. Es porque no sientes la necesidad de Dios. Estás curioso de Dios, pero no estás sintiendo la necesidad de Dios. Por eso a veces Dios permite que uno sea quebrantado. Por eso a veces Dios permite que uno sufra. Para que entonces uno se dé cuenta de la necesidad de Dios. Y es ahí en la desesperación, es ahí en el dolor que entonces hasta el ateo se pone a orar. Porque hay gente que nunca han creído en Dios, que de repente les pasa lo peor en la vida y están clamando a Dios. Hay gente que nunca pensaron en Dios, que de repente cuando vino la circunstancia empezaron a clamar a Dios. Y la Biblia, hay un patrón en la Biblia, que los que dependen de Jehová son los que ven esos milagros, los débiles. Jehová no es el Dios de los fuertones, de la gente que todo lo pueden. Jehová es el Dios de los pobres. Cristo dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Dice la Biblia que Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Hay muchos cristianos que por falta de fe y dependencia del Señor no han visto ciertas cosas. Ahora, hay otros que tienen mucha fe, mucha fe, pero tampoco han tenido esas experiencias. Pero mira la cantidad de fe que Dios te dio. Dios te ha confiado a ti un llamado, que no es de valerte por visión, sino por confianza en Dios. Y sabes que Dios te habla. No te habla como no sé quién. Hay gente que ha tenido experiencias que yo no he tenido. Súper grandes. Y las quiero tener. Pero el creyente, ahora no quiero que malinterpreten esto. No es que cada vez que Dios no se muestra de esa manera en un creyente es porque ese creyente es altivo. No. Hay muchos que me escuchan que son humildes. Aman a Dios. Tienen fe, pero no tienen esas mismas experiencias donde no están escuchando la voz audible, no están viendo el mar rojo abrirse, pero tienen fe. Porque Dios no trata con todos igual y hay un propósito en cada persona diferente al del otro. Todos fuimos llamados por Dios con propósitos diferentes y Dios te va a dar lo que tú requieres para el llamado que Dios te dio. No estoy diciendo que no desees oír de Dios audiblemente. Deséalo. Desea conocer más de Dios profundamente. Pero no pienses que Dios no está contigo porque Él no se ha movido en tu vida como se movió en la vida de alguien más.
Porque Elías nunca vio al mar abrirse en dos. Mira, el rey David, que Dios decía, la Biblia dice del rey David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David jamás en su vida vio al mar rojo abrirse en dos. Pero David era un hombre de fe. El altar que Dios quería luego era el altar de David. ¿Por qué? Porque era un altar de alabanzas a Dios. Dios amó a David y habló muy bien de David, a pesar de las formas en que él pecó contra Dios. David, un hombre de Dios de verdad, no vio al mar rojo abrirse en dos. Dios nunca en la vida de David hizo los milagros que él hizo en la vida de Elías, ni tampoco en la vida de Moisés. ¿Eso quiere decir que Dios amó menos a David que a los demás? No. Si Dios no ha abierto el mar rojo contigo como lo abrió con alguien más, no quiere decir que no te ama, porque él amó a David. Y David vio sus propios milagros. Ni Elías ni Moisés mataron a un gigante, pero David sí. Bueno, que yo sepa, yo no creo que Moisés llegó a... No, porque Moisés no entró a la tierra de Canaán. Él nunca entró, ¿verdad? Moisés nunca logró matar gigantes porque él no llegó a heredar la tierra prometida. Él falleció en el desierto. Oye bien, Dios está contigo a pesar de que tú no estás teniendo las mismas experiencias que los demás tienen. Dios sabe la de veces que yo estuve suicida y depresiva. Un ejemplo, mi hermana a Dios le habla cada rato, pero no le habla como me habla a mí. Le puede hablar, pero las dos somos diferentes y yo sé que soy más débil que ella. ¿Cuántas veces no he querido morirme yo? Ella nunca ha sentido las ganas de morirse, ella me lo ha dicho. Pero yo soy débil. Mi mamá también, cuando era joven, también tuvo ganas de morirse. Y las experiencias que hemos tenido con Dios han sido necesarias porque somos tan débiles. Y la cosa es que Dios llama a los seres humanos. Somos gente débiles, somos gente imperfecta. Y Dios equipa a cada quien con lo necesario. Y si Él sabe que eres una persona tan debilucha, Él tiene que repletarte con señales aquí y allá. Sin embargo, si tú eres un poquito más fuerte, Dios te va a dar fe de fuerte. No vas a ver las mismas cosas que el debilucho tuvo que ver, pero le vas a creer a Dios de todas formas. Ahora, yo conocí a Dios cuando tenía 2 años. Yo no estaba sufriendo ni estaba pasando por nada que requería una señal. Yo no estaba buscando de Dios ni nada. 2 años. Y Dios se me reveló. Pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué tan presente? ¿Por qué hizo así conmigo y no con otros? Porque el llamado que Dios me ha dado es un llamado grande. Pero yo soy pequeña y soy débil. Y Él sabe que si no es por Él, me muero. Y si no hubiera sido por Él, me hubiera suicidado 100 veces. Dios obra en la vida de cada quien según lo que cada quien requiere. Y Él nos ama igual. Dios no tiene favoritos. La Biblia dice, y Jesús mismo dijo, que así como el Padre ama a Jesús, así ama a nosotros. Oye, qué cosa más grande. Suena loco que Dios el Padre ama a nosotros como ama a Jesús. No más ni menos. Dios nos ama igual que Él ama a su Hijo Jesús. Dios no tiene favoritos, pero Dios obra en la vida de cada quien según lo que requiere la persona. No quiere decir que Dios no está contigo si Él no te está hablando a ti como le está hablando a la doña. Ok, no sé quién, Dios le está dando visiones y a ti no te las está dando. No quiere decir que Dios no te ama. Dios te va a dar lo que tú requieres, pero hay ciertas cosas que Dios no te las da porque tú no se las pides. Porque hay cosas que Dios te las puede dar si tú se las pides. Si tú estás interesado en visiones, en sueños proféticos, en escuchar la voz de Dios más claramente, Dios te lo va a dar. Así que nunca te acomodes a menos de lo que puedes tener en Cristo, porque no importa cuál sea tu llamado, quiero que sepas que Dios quiere hablarte de una forma clara. Dios tiene algo para cada persona y a cada gente Dios le quiere hablar. Tampoco aceptes menos de lo que Cristo te vino a dar, porque ahora tú puedes hablar con Dios. Tú no tienes que ir a un templo y esperar a que un sacerdote interceda por ti. Jesucristo es el sacerdote. Tú eres el templo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Tú puedes hablar con Dios. Tienes el mismo acceso a Dios que Jesús tuvo. Jesús dijo que seamos uno con el Padre como Él fue uno con el Padre. Todo es posible ahora en Cristo.
Pero les quería explicar por qué Dios se mueve diferente en cada persona. Es según lo que la persona requiere. Dios no ama a unos más que otros. Así que, en vez de cuestionar la benignidad de Dios cuando Él no te da lo que le da a los demás, simplemente dile: Señor, dame lo que es mío. Cumple en mi vida aquello que te has propuesto hacer en mí desde el principio. Que sea mi vida un cumplimiento de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios para mí y de tu palabra. Dios los bendiga.